De Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a este panel de otras voces, medidas económicas en tiempos de pandemia. Hoy, miércoles 1 de julio, iniciando un nuevo mes de este año convulsionado entre pandemia y justamente el tema que vamos a hablar hoy, que son las medidas económicas. En todos los países, o sea, todo el mundo está afectado por la pandemia y cada país ha tomado pues diferentes rumbos económicos porque ha afectado directamente a la economía de todos. Entonces, vamos a analizar, o sea, cuáles eran las medidas a tomar en situaciones como estas. Y doy la bienvenida a tres queridos amigos, muy amigos de esta casa, con quienes vamos a tratar este tema. Doy la bienvenida a Nicolás Oliva, Nicolás Larrea y Jonathan Báez, con quienes abordaremos algunos temas, dándoles la más cordial bienvenida. Nicolás Oliva, muy buenos días. Buenos días, César, compañeros. Un gusto estar aquí otra vez. Gracias por la invitación. Nicolás Larrea. ¿Qué tal? Un gusto a todos. ¿Qué tal, César? Y la verdad que saludo y felicito estos espacios, ¿no? De difusión, de escuchar voces nuevas, alternativas, distintas. Jonathan Báez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Es un gusto siempre estar en estos espacios. Gracias por la invitación, gracias por este gran panel que yo debo decir muy acertadamente. Ayer me hacían una observación que a mí también se me pasó por alto, también quiero pedir disculpas por eso, en el que si ven estamos solo hombres. Entonces sí me parece que es una situación compleja en la que deberíamos comprometernos como equipo cada vez que armamos un evento y cada vez que participamos, pugnar no solamente porque haya equidad, sino porque se busque dar más voz al componente de las compañeras. Entonces, en función de eso, pues decirles que comprometamos los compañeros y colegas y pues nosotros ya también lo hemos intentado, así que vamos a tener estamos tratando de que un grupo selecto de brillantes mujeres que analizan el tema de élites, estamos como en conversaciones en Argentina para que lo puedan hacer. Así que vamos caminando por ahí, por ese lado, compañeros. No, con mucho gusto, y esa ha sido siempre la idea de estos paneles. Como digo, a veces por tratar de hacer estos paneles justamente con esa equidad de género, no se los puede realizar porque siempre o falta alguien o no puede alguien. Entonces, la idea siempre ha sido esa. Es más, acá en nuestra radio tenemos programas que conducen solo mujeres, o sea, entonces ahí estamos tratando de hacer este tema de la equidad. Bien, entrando en materia, quiero empezar con Nicolás Oliva, conversando, ¿cuál debería haber sido o cuál fue esta respuesta económica que dio el Ecuador frente a lo que ha hecho todos los países de Latinoamérica? Sí, gracias, César. Bueno, la evidencia ya nos comienza a dejar claro lo que comenzó, cuál fue la respuesta, digamos, en América Latina, y que los países incluso más defensores del mercado lo han hecho, que es básicamente una intervención estatal de dimensiones elevadas. Creo que en América Latina le falta mucho, todavía hay mucho recelo por el déficit fiscal, pero si tú ves las respuestas de déficit fiscal, basándome en una investigación que ha hecho unos profesores de Columbia, que sacan para 160 economías del mundo, digamos, cuáles han sido las respuestas. La primera es el estímulo fiscal. Entonces, encuentras que el Ecuador tiene un estímulo fiscal no llega ni al 1%, del 0,5 sacan estos profesores. Y tienes, en cambio, en el otro extremo a economías como Brasil, que no es para nada socialista o comunista, que tiene 10% del PIB. La Argentina reporta el 4, el 4,5. Esto se va actualizando, lógicamente, pero esos son los niveles. Chile, 7, 8, Perú, lo mismo. Entonces, por un lado, la política fiscal debía haber sido muy expansiva, muy, porque la crisis lo demandaba y todo el mundo ha hecho eso. El Ecuador es el único país que va a contracorriente. No solo que no gasta mucho, sino que recorta mucho. Y la otra, que para mí forma de ver es también central, es la capacidad que se le pueda dar de liquidez a los hogares, ¿no es cierto? Y en ese caso, la política monetaria sobre las tasas de interés es importante para reactivar la inversión y para aliviar las deudas. En el Ecuador no ha habido ni una sola política a favor de las tasas de interés. Es decir, vivimos hoy por hoy en Ecuador, antes de la pandemia ya era una economía con
el crédito carísimo, tal vez de los más altos de América Latina, ¿no es cierto? Los niveles de poder de la banca, los oligopolios bancarios tal vez de los más grandes, ¿no es cierto? No hay banca internacional en el Ecuador. Cuando defienden el mercado, me encanta cómo defienden el libre mercado, pero cuando no se le topa la banca. Ahí sí somos casi nacionalistas autárquicos, ¿no es cierto? Máxima cerrojo para no dejar entrar nueva banca. Entonces, tienes países totalmente que están a favor del mercado, digamos, y la política de mercado más importante es, yo creo, reducir el costo del crédito, ¿no es cierto? Y refinanciar de forma adecuada las deudas. Ahora se ve que hay denuncias que en estos 3 meses la banca ecuatoriana no es que ha relajado, simplemente les dejó pasar unos meses, pero los intereses siguieron corriendo y las deudas para los hogares están cada vez más difíciles. O sea, bueno, como en dos grandes contextos me parece que no hay, en el Ecuador es de lo peor en política económica. Ecuador ha manejado mal. Ahora, Nicolás Larrea, ¿cuál ha sido el contexto económico que se tuvo al inicio de la pandemia? Comparando, en el caso que tú estudias y tú sabes, ¿cómo estuvieron Ecuador y Argentina y cómo están hoy? Yo creo que justamente una manera bastante práctica y sencilla de poner en cuestionamiento, ¿no? este intento de imponer un sentido común, de decir, bueno, no hubo otra forma. El ajuste se tenía que hacer, Ecuador se tenía que y hacer de esta Argentina. manera. Y con eso borrar cualquier debate, es justamente esta comparación, ¿no? Hacer comparaciones con vecinos, que si bien puede que tengan diferencias en ciertos aspectos, características de la economía, encontramos también similitudes, como el caso argentino y ecuatoriano, que en esencia son países primero exportadores. Su principal problema, y es algo que se trata de correr por debajo de la alfombra, es la restricción externa, ¿sí? Con este fetichismo por el déficit fiscal, y con un mercado de trabajo altamente informal, ¿no? Entonces estamos hablando de economías que matiz uno, matiz otro, podemos generar una comparación, ¿no? Y lo que vemos es que Argentina y Ecuador, por distintas vías, se han enfrentado a un deterioro sistemático de la economía, una concentración altamente creciente del ingreso, la riqueza, y de todas las variables del mercado de trabajo, digamos, un desgaste terrible, ¿sí? Por distintas vías. Por el lado argentino, el gobierno de Macri, durante 4 años vemos una contracción de la economía, que hay del consumo, de la inversión, ¿sí? Especialmente esto se ve agudizado desde la firma del tratado con el FMI, ¿no? Con todas estas imposiciones, donde a contraposición de lo que la teoría económica a veces dice, se restringe la emisión monetaria con mucho más fuerza desde que se firma el FMI, perdón, el contrato, y paradójicamente la inflación aumenta. Entonces, hasta en ese sentido, la teoría ortodoxa, la teoría mainstream, comienza a tener estas contradicciones, de una deuda altísima que llegó casi a finales del 2019 a llegar al 100% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Un déficit fiscal que se vanagloriaban diciendo que lo habían bajado por una contracción, digamos, del gasto público, pero ese es el déficit primario, sin contar los intereses. Cuando uno toma en cuenta el déficit global de Argentina, al final del 2019 es altísimo, porque los intereses comienzan a tener cada vez más preponderancia, ¿sí? Un aumento de la pobreza hasta indicadores, un nivel del 37%, 36%. El sector externo, digamos, el ingreso de dólares los primeros 5 meses de este año fueron los más bajos desde el 2007 para Argentina. Entonces, uno puede trazar paralelismos y ve que, mal que bien, la situación con el Ecuador, con la economía ecuatoriana eran bastante similares. En un caso, un gobierno que asume una pesada herencia, es decir, y en otro caso, como el ecuatoriano, un gobierno que autoimpone esta pesada herencia, ¿no? Que desde hace 3 años viene sistemáticamente haciendo esto, ¿no? Deteriorando todas las variables igual del mercado de trabajo, en fin, un déficit fiscal también, en donde los intereses, en el caso ecuatoriano, comienzan a tener más preponderancia en comparación, en detrimento de la inversión pública, por ejemplo. Y así como para generar este pantallazo y graficar, tirar una pregunta también para seguir debatiendo, lo que uno ve es que a comienzos de junio, ¿sí? En el caso argentino, en el caso ecuatoriano, números más, números bien, estamos hablando de seres humanos, ciertamente, pero digo, para tener una idea, los despidos en Argentina rondaban las 100.000 personas, ¿sí? En el caso ecuatoriano pasaban las 150.000. Si uno ve en proporción, por ejemplo, con respecto a la PEA, la población económicamente activa, para el caso argentino esto representa un 0,7% de su PEA, el caso ecuatoriano es casi el 2%. Es decir, en proporción
Estamos viendo que ante situaciones complejísimas de la economía que impactan, o sea, la crisis llegó a un momento muy deplorable y angustioso en la economía argentina y ecuatoriana, los resultados fueron claramente distintos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, acá nuevamente surge esta idea de que no necesariamente el ajuste, no necesariamente la economía, la política tiene que ser así. Existen alternativas. Exactamente. Y esto, estimado Jonathan, ha creado mucha desigualdad en este país especialmente. Tu micrófono, mi estimado Jonathan. Lo había silenciado, pero disculpe. Bueno, me parece ahí sumamente pertinente el hecho de que mis colegas hayan dicho eso, estoy plenamente de acuerdo. Y me parece que hay que señalar ahí puntos claves, ¿no? Y uno es cómo es que se llega a esta pandemia, cómo es que el punto inicial de esto que nos ocurre, ¿no? El Ecuador no venía bien, Ecuador estaba sumido en una plaga de desigualdad que era claramente palpable, ¿no? Todos los indicadores sociales se deterioran, todos los análisis que uno puede hacer sobre el tema de lo laboral, que es el tema de lo más golpeado en este caso, siempre fue uno de los más complicados, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros evaluamos en 2019 los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, de 14 indicadores laborales, 10 se deterioraron. O sea, es decir, no solamente que no se alcanzó la meta, sino que se retrocedió antes de que fueran establecidos en el 2016. Entonces ya vemos ahí cómo había una suerte de muy fuerte precarización. Entonces, junto con esto, como mencionaba Nicolás, era muy importante ver cómo el Ecuador es un país que recortaba demasiado. Y en el tema de salud, esto no fue la salvedad. Entonces, ¿qué pasó con esto de aquí? Con el tema de salud, vimos que hubo un recorte del plan anual de inversiones de un 34 y un 16% entre 2017 y 2019, así que el Ecuador estaba golpeado. Y después, cuando nos metimos a ver los análisis de cuáles eran los rubros que le llamaban inversión, el primero que saltaba a la vista era el plan de ajuste, de eficiencia administrativa, alguna cosa así, que lo que en realidad decía era desvinculación de empleados. Es decir, la mayor inversión en el sector salud era desvincular empleados, desvincular trabajadores del sector salud. Entonces, claro, frente a eso claramente palpable cómo las nociones de recorte y ajuste terminan afectando. Y eso muestra cómo estaba configurado el país para llevar esta crisis. Ahora me quiero ir a un lado un poquito más al más sociológico, politológico, en el sentido de que para solventar la crisis hay que ver los distintos espacios que fueron asumidos y cómo estos fueron de alguna manera distribuidos en la situación. Y para eso también quisiera referirme al caso argentino. Para mí la gran diferencia es el gobierno. Hubo otro gobierno. Eh, qué mal que aquí en el país no tuvimos, vino esto antes de que fueran elecciones, sino otro hubiera sido el cantar. Y frente a esto, claro, en octubre se pudo realizar, sin embargo vimos que hubo actores que se vendió el paro, básicamente. Entonces, frente a esto, claro, estamos viendo lo que ocurrió. Y después tenemos que ver cómo han sido colocados en ciertos espacios sociales personas que han decidido qué hacer en esta pandemia y cuáles han sido las acciones que se han tomado. Entonces, por ejemplo, en el tema de salud, ya les digo, quien estuvo de ministros durante la pandemia y antes de esta, claramente estaban ejecutando la noción de recorte. Entonces vemos cómo finalmente la ministra sale diciendo no me voy porque no tengo presupuesto para hacer las cosas. Después llega el ministro, que tenemos que ver el espacio social de referencia, ¿no? ¿De dónde viene? De un grupo económico que tiene una universidad, la URLA. Entonces, y también hay que tomar en cuenta que de ahí vienen muchos actores que siempre están en medios diciendo que sí, que el recorte es bueno, que el déficit es lo que hay que cuidar, que los impuestos son malos, que porque condenamos paraísos fiscales, que no sé qué, que no sé cuánto. También vienen de esos grupos económicos que están generando marcos de sentido. Y después ver los espacios, ¿no? ¿Qué pasó? Esto pasó en el sector salud, ¿no? Donde vimos esto aquí, donde vimos a un ministro apurando a las ciudades para salir. Después, Mirko mencionaba el poder que tiene la banca. Nos recordemos que la desigualdad es tan palpable que mientras la economía del país iba decreciendo continuamente, las utilidades de los 24 bancos tenían cifras récords de ganancias, ¿no? De utilidad neta. Es decir, vemos ahí cómo existe esa situación. Es algo que nosotros también evidenciamos con el tema de grupos económicos, cuando vemos que ellos han aumentado sus activos considerablemente, mientras que la población ecuatoriana se suma en el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Entonces, ahí hay que ver quién estaba en esas posiciones. Entonces, por eso nuevamente digo, se mencionaba que el tema de los bancos no hubo una relajación, sino más bien lo que existió fue una suerte
de negociación, y ahí hay que ver cuáles son los mecanismos de control, y eso es la superintendencia de bancos. ¿Quién puso a la superintendenta de bancos actual? El Trujillato, ya, primero. Después, cuando ocurrió esto de aquí, inmediatamente se decidieron hacer recortes a la educación también. La educación universitaria, hasta ahora tenemos una demanda en la Corte Constitucional sobre los recortes que se están haciendo. ¿Quién puso esa Corte Constitucional? El Trujillato. Entonces, vemos que se han ocupado los sectores, los espacios de decisión pública, como mencionan Castellani, Paula Canelo, allá cuando analizan el gobierno de Macri, y básicamente lo que encontramos es que ocupar estos espacios finalmente es lo que determina que la decisión pública se encamine a exacerbar la desigualdad en lugar de ir a tomar políticas de corte contracíclico, ¿no? Y finalmente, ya para terminar esta intervención, me parece que las frases del presidente de Francia, Emmanuel Macron, son lapidarias, ¿no? Cuando dicen en un punto, esto que ocurrió en la pandemia nos muestra que los servicios básicos, los servicios públicos como salud y educación deben de salir de la lógica pura de mercado. Entonces ahí estamos viendo, claro, que esto ocurre en un país que tampoco es socialista, ni mucho menos, pero tiene una noción de lo público que ha sido una suerte de disputa continua y que me parece que eso se vuelve aquí. Entonces, si se puede hacer un símil, recordemos que allá los chalecos amarillos de alguna manera también hicieron esta disputa y que acá hubo una disputa de ese estilo en octubre, pero pues bueno, el gobierno finalmente se terminó quedando y ahora vemos las nefastas consecuencias tomadas con las decisiones de la pandemia. Y como punto final, el tema del desempleo, ¿no? Si nosotros vemos, está mal, muy mal comparar registros administrativos con encuestas, pero solamente para hacer un pequeño como revisión ahí, el número de desempleos del ministro de Trabajo que se veía pomposamente en esta portada del diario El Telégrafo, lo que básicamente cuando anunciaba que casi 175,000 o 115,000 habían sido desvinculados, es casi 8 veces el desempleo entre 2018 y 2019, ¿no? Entonces vemos ahí que la situación es sumamente compleja y que apunta en una posición muy difícil para la población de capas bajas y vulnerables, ¿no? Claro, una de las cosas que nos queda de lección es que cuando hay este tipo de medidas económicas o se pretende hacer este tipo de medidas económicas que afectan al pueblo, uno debe tomar las decisiones en el momento, porque si se le da chance, como se le dio chance al gobierno en octubre, con esta pandemia lo que hizo fue escudarse con ella para tomar esas mismas medidas, pero con por otra vía más bonita. Y también el tema de la deuda externa. Se privilegió deuda externa y lo que el pueblo entendería es que si se ha pagado la deuda, entonces esta va a bajar porque estás pagando. Pero ¿cómo vamos a terminar este año 2020 con esa deuda, estimado Nicolás Oliva? El audio. Tu micrófono. Otra vez, ahora que para que no se oye, perdón. En Sí. general, bueno, lo de la deuda es crítico, creo, ¿no? La política de deuda que ha tomado el gobierno nacional en estos 3 años. Primero, hay que recordar que en el 2017 ya no comenzó todo este sainete sobre el endeudamiento, ¿no? Era la base para construir un imaginario, una matriz de opinión sobre el exceso de endeudamiento. Entonces, 60,000 millones de dólares, las cifras ya eran, bueno, ¿qué cifra quieres? Y ahí eso te voy a poner para que sea más exorbitante y más alarmante. Lo cierto es que la verdad es que la cifra 2017 de deuda externa era 30%. ¿Sí? Hoy, a abril del 2020, está en 41.7. Lenín Moreno se ha pegado más de 10 puntos del PIB en deuda externa, básicamente porque recortó la posibilidad de endeudarse con el Estado internamente. Contrató la peor deuda que puede ser, que es la deuda externa. Y segundo, en el año 2020, lo que ha anunciado el gobierno es, primero, hasta abril también ya contrató, además de esta cifra del 41.7, casi 42, sumó 700 millones, ya entró en deuda hasta abril, y
de acuerdo a las noticias, dice que los organismos internacionales ya le han aprobado 4.600 millones. Yo digo que a junio tenemos cerca de 6.000 millones de deuda extra contratada por el gobierno Moreno. Y Augusto Latorre dijo en una entrevista unos días atrás que faltarían unos 5.000 para financiar el año. Entonces, lo que dices es que tienes unos 10.000, 11.000 millones en el mejor de los casos de contratación de nueva deuda. Y lo más patético, y perdónenme la palabra y tan duro que puede ser, es que si uno analiza las necesidades de financiamiento, es decir, no de financiamiento fiscal, sino de la reserva internacional, que se componen básicamente de pago de deuda externa, el servicio de la deuda para el 2020 y lo que se pierde por giros del sector privado y el sector público, digamos, ¿no es cierto? Al 2020 necesitamos 6.500 millones para pagar deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Vamos a contratar 11, ¿sí? Pero de esos 11, 6.500 se van a ir en pago de deuda externa. O sea, hemos vuelto al sistema perverso de los 80 y los 90, contratar deuda para pagar la misma deuda. O sea, nos están llevando al abismo. Hay que decirlo, nos están llevando al abismo. Eso nos va a llevar a que, según mis cálculos, si sumas esto en porcentaje del PIB, quitando el decrecimiento que se puede venir, vamos a llegar a un ratio de deuda externa, PIB, más del 47% del PIB, cuando recibió en 30. Entonces, es una reverenda barbaridad. Y lo peor de todo es que no vemos que hay ninguna estructura sólida de esa deuda. En el gobierno anterior lo que se hizo fue deuda, pero está en infraestructura, en gasto público, en sostener los salarios en los momentos más duros. Lenín Moreno va a tener 20% más de deuda del PIB. Dejó que los importadores ganen mucho más, se fue toda esa plata y dejó que salga todo el país y los salarios se vinieron abajo. Entonces, es una política económica nefasta, absolutamente nefasta. En ese contexto, ¿qué es lo que nos está esperando? Lo que nos dice el ministro de Economía es, bueno, yo les voy a dejar el país como bien puedan recibirme, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es salir este año y gracias. Al que le toque el siguiente año, imagínense lo que es 20% más de deuda externa. Yo en contra de la deuda nunca estoy, porque la deuda nacional yo creo que siempre es pagable, pero contratar deuda externa es en realidad cuando se podía haber contratado nacionalmente, cuando se podía haber restringido la salida de divisas vía control de importaciones, cuando se podía haber hecho otra política, simplemente fue criminal, ¿no? Y en un contexto en que tienes más de 40.000 muertos sobre el promedio de muerte natural, ¿no es cierto? Entonces, tienes el empleo que está cayendo brutalmente. Nosotros acabamos de hacer un estudio para Bolivia, y pongo el caso de Bolivia porque tiene una estructura similar, digamos, en todo sentido, en estructura económica, el gobierno de facto es casi igual que el nuestro, hay una inversión del gasto público del 1% del PIB, es bien baja. Bolivia en este año va a pasar aproximadamente del 34% de pobreza que tenía en el 2018, va a llegar a más del 50%. Entonces, si te pones en ese escenario, se podría hacer lo mismo para el Ecuador, pero habría que ver qué dicen las cifras del INE, hay que estar expectante, pero yo creo que no nos espera menos de una pobreza de menos del 45%. Es brutal, o sea, el empleo se está yendo a la mitad. Por ejemplo, Chile, México y México, sobre todo México, hicimos una encuesta recientemente y se le pregunta cuánto de su ingreso perdió durante la pandemia. Los mexicanos dijeron que el 20% de mexicanos dijo que perdió todo el ingreso durante los meses de pandemia. Entonces, imagínense el nivel de pobreza que nos está esperando o que está ahí, que está oculta y nadie dice nada. Entonces, bueno, en contexto es increíblemente nefasto, ¿no? Podría decirlo de la deuda. Es nefasto lo de la deuda para el Ecuador, pero resulta que los organismos internacionales en esta pandemia fueron hasta benévolos, porque pedían, inclusive daban facilidades, inclusive se crearon líneas de crédito para emergencia. Sin embargo, nosotros pagamos. En este caso de la Argentina, estimado Nicolás Larrea, o sea, porque ellos sí pudieron decirle, oigan, ¿saben qué? Yo no puedo pagar ahorita, refinanciemos. ¿Y por qué el Ecuador no pudo hacer lo mismo? Claro, yo sé que es un tema de voluntad, pero ¿cómo? Política.
Claro, o sea, pero ¿y Sí. por qué? Pero ¿por qué en una emergencia se puede tomar este tipo de, o sea, no se puede acceder a este tipo de de salvatajes Es, o de financiamientos? es paradójico y cuánto daño le ha hecho, ¿no? Haberle retirado un membrete de política a nuestra carrera, a la licenciatura en Economía. En Argentina se dio con la última dictadura, del 76 al 83, y esto nos hace ver como que fuéramos técnicos, ¿no? Que estuviéramos por arriba del bien o del mal y que solo existe una solución. Y acá claramente, como recalqué en un inicio, ambos países estaban afectados en gran medida, ¿sí? Pero del lado argentino hubo una voluntad política para que el sacrificio se haga en pos de los más vulnerables, en pos de aquellos sectores que son los primeros, digamos, en la línea de frente de ser impactados por la crisis. ¿Qué pasa? Acá la lectura que uno tenía que hacer, tanto para el caso argentino, para el caso ecuatoriano, ¿sí? Es esta idea de que acá tenemos un problema con la crisis, no solo de demanda, sino también de oferta. Es un problema muy complejo para solventar. Y si no está la acción del Estado, va a ser imposible que el mismo mercado, este entelequia, termine de solucionar todo. Entonces, por un lado, la caída de la demanda, y por el otro lado, el lado de la oferta, el Estado tenía que salvaguardar esta cadena, digamos, de la producción de servicios, de esta cadena de pagos. Y la ruptura se puede dar en varias etapas. Una puede ser el mismo comercio, la otra puede ser los vendedores mayoristas, y la tercera etapa, el tercer tramo, donde uno también tiene que poner bastante hincapié, es justamente la mediana y la gran empresa, que es la proveedora de estos otros sectores. Entonces, así como una vez que se rompen estos vínculos, es muy complejo poder comenzar a hilar nuevamente para estructurar el tejido económico. Es muy fácil, si uno pierde un mes, 2 meses, que esto se borre, que esto se dice, ¿sí? Entonces, en el caso argentino, la lectura fue en pos de esto, fue en esta línea, y por lo tanto se implementó un paquete de medidas económicas sin precedentes algunas de la historia de la Argentina, ¿sí? En 2 etapas. La primera, obviamente, una canalización de los subsidios a los grupos más vulnerables, jubilaciones, a los bonos, a los trabajadores formales. El Estado asumió parte de ese ingreso que las empresas no podían pagar, pero también para los trabajadores informales. O sea, en esta lógica de entender cómo está estructurada la economía doméstica, la economía de cada país, ¿no? Y por el otro lado, la siguiente etapa fue tan pronto como se pudo inyectar liquidez en el tejido productivo, en las empresas con créditos a tasas bajísimas, sino a tasa cero, para poder amortiguar todo este shock externo tan fuerte que se dio y que las magnitudes comienzan, digamos, la profundidad comienza recién a verse en este momento, ¿no? El impacto a veces se subestimó, sobre todo en los primeros meses. Entonces, uno puede trazar, ¿no? Dividir en 2 grupos este gran paquete argentino que se hizo. Por un lado, estas políticas de reactivación de la producción, en donde se trató de reducir las cargas patronales, donde se trató de extender y ampliar este seguro de desempleo, ¿sí? A su vez también inyección ingente de recursos públicos, una visión bastante keynesiana, ¿sí? de corte tradicional. Proyectos como el Procrear, que iban focalizados al sector de la construcción, que dentro de todos los sectores de la economía es el que más encadenamientos productivos tiene, es decir, el que más involucra a otros sectores de la economía que puede reactivar, puede tener un multiplicador mucho más importante, ¿sí? Y acá la piedra angular fue el ATP, que es este programa de asistencia y emergencia al trabajo y a la producción, ¿sí? Donde el Estado básicamente asumió en gran parte de las pequeñas, medianas empresas con un estudio detallado, pero digamos, esto se hizo con una rapidez asombrosa. El Estado asumía el 50% de la gran mayoría de los sueldos de los trabajadores registrados, ¿sí? Acá vemos un gran sacrificio por parte del Estado. Y por el otro lado, otro paquete es estas políticas de ingreso, que iban directamente, son transferencias sin una contraparte alguna a los grupos más vulnerables, bonos, a los jubilados, por ejemplo, a los que recibían previamente la AUH, que Argentina es la asistencia universal por hijo, la asistencia universal por embarazo, control de precios, sobre todo aquellos que forman parte de la canasta básica alimentaria, los precios más importantes y relevantes para estos sectores, ¿sí? Y así como para terminar de graficar este paquete, son un estudio del Centro de Economía Política Argentina, muy interesante, donde analiza cómo se movieron las partidas presupuestarias del Estado argentino las primeras 3 semanas del impacto de la pandemia, cuando llegó ya a Latinoamérica, efectivamente, cuando se implementó la cuarentena. Y lo que se ve es que entre 8 partidas suman más de 1.5 mil millones de pesos, y estas pueden ser agrupadas en 4 grandes
grupos que son sí, refuerzos alimentarios, política de ingresos, recursos federales, recordemos que este es un sistema federal, a diferencia del ecuatoriano, y salud. Entonces, si uno toma, hay estimaciones, Nico un poco ya hizo hincapié en eso, esto va cambiando constantemente, ¿no? Todavía no son tan exactas, se verá después, pero a grosso modo, si uno llega a tomar todas estas políticas, todo este esfuerzo que hizo el gobierno argentino, ¿sí? No solo en estas políticas de transferencias, sino también de facilidades financieras, disminución de recursos tributarios, el paquete puede llegar alrededor del 4,9% del Producto Interno Bruto, del PIB. Y solo tomando estas políticas insignes, si se quiere, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, los bonos y la ATP, llega al 1,6% del Producto Interno Bruto. Entonces vemos que acá claramente el problema fue político, más allá de lo técnico. En cambio, del lado ecuatoriano, uno lastimosamente lo que puede ver es que a lo largo de estos 3 años se mantuvo una misma línea sustentada en este pensamiento ideológico bien arraigado, ¿sí? Ya obnubilado, con fetichismo por el déficit fiscal, por la inflación, sí, que deja de lado aspectos tan importantes como el sector externo. Y que paradójicamente se siguió manteniendo esta línea de política, se profundizó con el FMI, pero se siguió manteniendo aún en la pandemia. Digo, países nombraban como Francia, ¿sí? Que claramente no tiene un corte progresista, un corte keynesiano tradicional, se vieron sujetos a esta necesidad de intervenir en la economía, porque sabían que si dejaban la mano al sector privado, al sector, al mercado, esto podía tener un impacto recesivo impresionante, y es lo que pasó en Ecuador. Entonces, en Ecuador lo que vemos, si es muy lejos, estas famosas, llamadas la ley de ¿cómo se llama? Esta ley humanitaria y de organización de las finanzas públicas, ¿sí? que no tienen que ver absolutamente nada con el tema de la pandemia. Y queremos que al contrario, por ejemplo, para el caso de la ley de apoyo humanitario, supuestamente esta recaudación de fondos que se iba a grabar de manera justa, en función de los ingresos, el momento se termina borrando para no tratar de generar un conflicto por parte del gobierno, pero eso sí, se deja en esta ley el puntapié inicial para lo que va a ser la privatización del IES, porque se termina desfinanciando el IES, lo que también va a ser lo que fue esta precarización laboral y este deterioro en las condiciones de los trabajadores, que claramente va en cumplimiento con las metas cualitativas del FMI. Uno puede ver y los estatutos estamos un poco atrasados, ¿no? Eso sí, pero digo, vamos siguiendo lento pero seguro todo lo que el FMI está planteando. Y esto ciertamente, la verdad que llama la atención, porque digo, en los gobiernos de corte más liberal lo están planteando. Y acá es donde yo quiero hacer hincapié en una cuestión bastante esencial ya para terminar, para cerrar esta parte. Si es que en Ecuador uno ve un Estado ausente, ¿sí? Un Estado ante esta crisis, el ajuste hizo recaer sobre los sectores más vulnerables. Las medidas que uno podría considerar que trataron de paliar la crisis fueron completamente insuficientes, de corto alcance, tardías, y a su vez muchas de ellas contraproducentes, ¿sí? Porque estamos hablando que en una economía dolarizada como la nuestra, ante la caída del precio del petróleo, ante la apreciación del dólar, justamente por el impacto de la crisis, todos los capitales volvieron a resguardarse en los países desarrollados, fortaleciendo el dólar. En lugar de ponerse salvaguardas, en lugar de buscar cuidar el sector externo, se hizo todo lo contrario. Se validó la fuga de capitales, disminuyendo el impuesto a la salida de divisas en un 50%, se pagó la deuda externa, como bien hizo hincapié Nico. Entonces, lo que uno ve es que parece que se está yendo, digo, o bien esto es intencionado para favorecer ciertos grupos, esperaría equivocarme, creo que no, o claramente estamos yendo en contra de todo, digamos, de todo lo que se está aplicando a nivel mundial. Y con esto conseguimos que destrucción del tejido productivo, porque nos comienzan a entrar importaciones abaratadas artificialmente, digamos, desde afuera, dañando cualquier tipo de competencia libre, si se quiere, una caída de la liquidez, una fuga digamos, de ingresos que en la economía dolarizada son tan necesarios, cuando tenemos la maquinita para imprimir primariamente, digamos, el billete, y un Estado sin recursos. Entonces, si esto no implosiona, espero equivocarme, en cuestión de meses, va a ser ya bastante. Son medidas que se toman contracorriente porque si el Ecuador, como un país dolarizado, necesita liquidez y si había esa falta de dinero,
¿por qué no se cobraron los impuestos y por qué grupos económicos en el Ecuador, ya nos dará a conocer Jonathan cuáles son estos, no se les cobró los impuestos y ellos lo que hicieron fue sacar ese dinero a paraísos fiscales? Jonathan, ¿por qué se toman estas decisiones y por qué no se controla la salida de divisas? Sí, bueno, ahí primero creo que articular algo de lo que también hablaba el Nico Oliva es básicamente cómo tenemos un sistema de endeudamiento, ¿no? Y eso es por la ley de fondo productivo. La ley de fondo productivo es la ley que configuró todo este desastre nacional. Por un lado, por lo que tú mencionas, César, por el tema de cómo se hizo una remisión tributaria, donde nuevamente ya certificamos que el beneficio a los grupos económicos fue de 987 millones. Y es muy curioso también pensarlo, porque si nosotros comparamos la deuda tributaria que existía cuando se hizo una remisión también en el gobierno anterior en 2015, se observa que los grupos no se acogieron en gran medida a esa remisión, mientras que en esta última remisión sí. Así que decir que hubo esas voces que dicen que la remisión fue igual y fue básicamente lo mismo, me parece totalmente acertado. Entonces, en función de eso, pues, eh, primero tenemos esta remisión tributaria, ¿no? Que le dejó al país sin situación. Entonces ahí se genera una serie de incentivos para que se sigan pagando deuda, porque saben que el empresariado tiene el sartén por el mango en el tema de gobierno. Entonces, en la ley de fondo productivo se avaló esta remisión tributaria. Pero por otro lado, en la ley de fondo productivo también se quitó el techo de la deuda. Recordemos que constitucionalmente teníamos un techo del 40% del PIB deuda y que eso básicamente fue eliminado en la ley de fondo productivo. Entonces, claro, era toda una configuración para decir, vamos a llevar al país a la quiebra porque nos vamos a quedar sin ingresos y de esa manera vamos a justificar la deuda con el FMI y otros organismos bilaterales y después con eso vamos a legitimar que tenemos que pagar deuda. Entonces, ahí se forma una suerte de asimetría de la información, ¿no? Si es que yo sé que el gobierno no va a ser indolente ante las vidas, ante su población y si va a pagar deuda, es decir, yo entonces seguramente voy a comprar un bono. ¿Y quién tiene esa información? Pues quien está adentro, ¿no? Entonces vemos ahí que eso es muy, muy complejo. Entonces nuevamente vemos cómo los espacios de decisión pública ocupados por los personajes que están en este momento hundiendo a la economía del país, al país en todas sus esferas, pasa esto, ¿no? Entonces veamos que la ley de fondo productivo se aprueba en agosto de 2018, cuando el ministro Martínez, ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, entra al Ministerio de Finanzas, ¿no? Y empujan esto, junto con otros actores, ¿no? Como Campana en el Ministerio de Comercio Exterior, como Ledesma en el Ministerio del Trabajo, es decir, vemos ahí toda una serie de cómo se han ocupado espacios públicos para tomar estas decisiones. Entonces, en función de esto, vemos ahí cómo ya existía una suerte de fomento, pero solamente al sector más rico de la población. Y me olvidaba también, se mencionaba el tema petrolero de parte de Nicolás Rea. Totalmente. Y aquí hay que mencionar cómo en la ley de fondo productivo también hubo un cambio en la ley de hidrocarburos, lo cual determinó una transformación de la renta petrolera. Y ya una pequeña muestra de eso es ver cómo las exportaciones nacionales cada vez son menores en porcentajes totales en comparación a años anteriores, ¿no? Si es que en 2018 ascendían a 71, 75, 74%, en 2019 apenas al 63%. Entonces vemos que algo está pasando con nuestra renta petrolera. Entonces, como ven, todo esto es un tema de la ley de fomento productivo. Entonces, el tema de deuda, que totalmente de acuerdo, que la deuda per se no está mal, pero yo no sé si tú has visto una obra, algo que se ha hecho, a los servidores públicos se les paga, ¿no? Y claro, esto es una situación que juega muy mal, porque yo no sé ustedes, pero en esto juega con las tarjetas de crédito, ¿no? Como no me pagan pronto, yo tengo que seguir comprando con la tarjeta y me sigo endeudando más y el banco me sigue ahogando en intereses. Entonces, finalmente, que no me paguen a tiempo es una situación completamente en contra de mis derechos de trabajador. Entonces, vemos una situación compleja ahí con el tema de que la cadena de pago se rompa con todo el andamiaje que existe estructuralmente en la economía. Entonces, eso es como por un lado con el tema de cómo comenzó este tema impositivo con la ley de fondo productivo, atándolo al tema de deuda y cómo ahora está operando, ¿no? Entonces, en función de eso, también me parece que el tema impositivo claramente se ve en cuáles son los indicadores que realmente ha tenido en temas de política fiscal, ¿no?
Por ejemplo, es bien curioso cómo se apoyó con tanta pasión el tema de la ley humanitaria, que no tenía totalmente, no tenía nada que ver de emergencia. Y de hecho también ahí es curioso cómo de alguna manera, eh, no completamente, este tema de los aportes que se iban a hacer fue básicamente lo que más se habló y se quedaba toda la parte nécrida de la precarización laboral. Entonces, yo también les quiero comentar que yo también estaba completamente metido en ese debate cuando, claro, lo que nos querían meter era esta otra parte de la precarización del trabajo. Y ahí colegas, por ejemplo, como con Angélica Lapocheres, tenía muy presente esto de que el tema clave era el tema laboral en la ley humanitaria. Y vimos que finalmente se sacó y pasó todo el tema de la ley. Al mismo tiempo, agradecerle porque la información de grupos económicos no estaba subida a la página web, entonces no sabíamos básicamente qué estaba pasando con los grupos de poder en el Ecuador entre 2018 y 2019. Teníamos toda la información hasta 2017. Entonces, junto con la ayuda de mi colega, lo logramos, de Angélica, logramos sacar esto y esto fue público, ¿no? Entonces, el pedido no fue que hicieran esta entrega de información a la Universidad Central del Ecuador, sino que le hicieran a los investigadores como tal, porque existe una serie de articulados que permite esto de acceder a la información. Entonces vemos cómo hay claras situaciones, como que los grupos económicos, ¿no? Sacaron 9.908 millones, estamos hablando de 270 grupos económicos, ¿no? Se decía muy bien aquí que había que cuidar la fuga de capitales, y eso es fundamental con el tema del ISD. Es muy curioso porque en la ley de crecimiento económico, que es la que no pasó, la que no ocurrió en la Asamblea. Eh, y esto me lleva también a recordar a la ciudadanía. Si la ley de fuente productivo fue tan nefasta, ahora que estamos en época electoral, recordemos quiénes fueron los que votaron a favor de esto, quiénes apoyaron, quiénes pugnaron, y en este momento quién van a buscar su voto nuevamente. Y después también esas tiendas políticas que fueron las que impulsaron esto de aquí. Entonces ahí sí es sumamente complejo no recordarlo, y me parece que por eso es fundamental ver quién votó a favor de esto. Trayendo nuevamente acá, recordemos que el ISD, el impuesto de salida de divisas, es un impuesto no solamente recaudatorio, sino que tiene un incentivo atrás, y es que los capitales no fuguen. Imaginen si es que no teníamos un ISD en el feriado bancario. Ese ISD es lo que nos defendía en este momento. Si es que eso no hubiera existido, en este momento el país ya estuviera más cerca de la quiebra de lo que está en este momento. Y en función de eso hay que ver cómo en la ley de crecimiento económico se quería eliminar el tema del ISD. Y cómo hay un lobby político en medios de comunicación también que dicen que hay que eliminar el ISD. Y esto es una situación completamente nefasta para el país, porque eso finalmente trae tantos problemas. Incluso el FMI en la primera carta de revisión lo que hace es decir el ISD debe mantenerse. Y después en la primera revisión técnica se logra decir que el, el ISD sí debería salir, pero es después de una negociación, ¿no? Entonces vemos ahí cómo lo que querían era totalmente desvalijar el país. Entonces, según la información última, vemos que en 2019 tenemos la salida de 270 grupos económicos más alta en 4 años, y que han sido las más altas durante el gobierno de Moreno, ¿no? Entonces, salieron de esta parte de 200, piensen en 270 familias. 270 familias sacaron cerca de 9.908 millones. Entonces vemos ahí que se sacaron 9.000 millones que el país necesitaba. Pueden ser por importaciones, pago bueno, la materia prima está exonerada, pero la cosa es que salieron estos dineros. Pero claro, ahí el punto clave es saber cuánto dinero salió a paraísos fiscales. Y qué bueno que tenemos esa información en el SDI, que antes no se la tenía. Pero gracias a que existen leyes que determinan que esto debe existir, vemos que en 2019 fue la salida más alta de divisas a paraísos fiscales en 4 años, ¿no? Ascendió a 685 millones y es un récord de salida de dinero a paraísos fiscales. Uno se pregunta ahí, claro, que se saque dinero a otro lado, pues, ¿quién saca dinero también? No, yo no sé si ustedes han sacado dinero, yo no lo he hecho mucho, en casi ninguna ocasión, pero estas personas han sacado 685 millones. Y en 2019 es la más alta. ¿Y a dónde lo sacan? A paraísos fiscales. ¿Por qué yo saco mi dinero a Islas Bermudas, a Islas Caimán? ¿Por qué saco a lugares donde no me cobran impuestos? ¿Por qué lo saco allá? No ha de ser quizás necesariamente una operación necesariamente legítima que beneficie a un Estado, sino más bien lo que le hace es perjudicar. Entonces, claramente vemos cómo está ahí. Yo a la ciudadanía le quiero invitar a que vea el artículo porque
quisimos poner a su disposición. Nos parece que la academia lo que tiene que hacer es simplificar las cosas para las personas y que ellos puedan acceder a la información. Entonces ustedes en el artículo, en la página de Coyuntura UCE, van a encontrar ¿cuántos rankings? Son 6 rankings de los grupos económicos, ¿no? De las sociedades que más deuda tributaria tienen. Ah, eso me olvidaba también. Hay una deuda tributaria, César, de más de 1.100 millones de dólares de parte de los grupos económicos, tanto de deudas en firme, es decir, deudas que tienen que cobrarse ya inmediatamente, como también deudas que están en litigación. Entonces, si es que se necesita dinero, ¿por qué no les cobramos de estos grupos económicos, ¿no? Que son conglomerados de empresas? Hay muchos microempresarios que quizás están escuchando esto y ustedes son microempresarios que debían cuidarse y protegerse, pero hay personas, familias que tienen en promedio 30 empresas. Entonces, no es lo mismo una empresa, un microempresario de verdad, que un grupo económico que tiene aproximadamente 30 empresas. Yo no sé si tú vas a tener algún momento o ustedes, colegas, 4 o 5 empresas, pero 30 empresas simultáneamente, pues hay que ser bastante oneroso. Finalmente, para terminar, quisiera topar el tema de cómo eso afecta, o sea, cómo el tema tributario y no tener recursos de ingresos afecta a la ciudadanía. Entonces, aquí hay un problema muy grave en el país y es el tema del trabajo autónomo, ¿no? Distinto a eso. Solamente señalar ahí también que en el tema de deuda, es muy curioso cómo los analistas económicos de los medios, de los grupos de los grupos económicos de la comunicación, lo que nos dicen es que no, es que Argentina está pasando el peor momento de su vida porque no pagó deuda, que nosotros nos hemos contactado con un querido amigo, Demian Panigo, que fue en algún momento viceministro de Economía junto con Kicillof, y lo que él nos mencionaba es que era una patraña, era una pavada decir eso. Entonces, que eso finalmente estaba totalmente alineado a decir que el déficit fiscal es malo. Entonces, vemos que no pagar la deuda necesariamente no hubiera sido un problema, claro, con decisión política. Y eh, aquí es muy claro eso. Y aquí solamente un punto relevante. El FMI sacó una noticia en el que había que cobrar impuestos a la riqueza. Yo creo que aquí considero que no hay que dejarnos engañar, porque eso el FMI lo suelta como una recomendación, ¿no? Es como cuando la Asamblea dice, sí, recomendamos que no se pague deuda externa, pero no hace su trabajo, no fiscaliza, no hace juicios políticos, no todos, ¿no? Con sus honrosas excepciones, pero es básicamente una recomendación. Y aquí en el país, donde sí tiene una posibilidad de exigirle al gobierno que no le da un recurso, que no hace nada, pues no cambia las reglas del juego y no pide eso. Y recordemos que en la ley en la carta de intención con el FMI se dice que hay que avanzar a los impuestos indirectos, es decir, subirlos del IVA, ya, básicamente. Entonces, ya para ir a la parte final con el tema de trabajadores autónomos, este es un gran problema. Los trabajadores autónomos son los que más padecieron la población vulnerable ante esto, ¿no? Si nosotros vemos las cifras según la encuesta de empleo, en promedio los trabajadores autónomos ganan $304. Si la canasta básica estaba en 715, vemos que ellos tienen la mayor brecha. Los empleados privados tienen un promedio de 557, y claro, ahí también, junto con los debates que hemos tenido con Nico, esto hay que revisarlo también con el tema de qué pasa con cuentas nacionales, donde hay otras cifras, pero me parece que es interesante también revisar esto. Y finalmente, eso también vemos que del total de trabajadores autónomos, el 78% no tiene seguro social, ¿no? Entonces, frente a esto vemos que hay una desprotección estructural totalmente que ocurre en el país y que el trabajo autónomo de alguna manera también matiza el tema del desempleo. Ya para cerrar, me gustaría decir que el gobierno lo que dijo es que iba a otorgar un bono de $60, ¿no? Si nosotros tomamos al total de trabajadores autónomos, suman más de 2.2 millones en el país, y solamente el 16% que su lugar de trabajo está en las calles, que se desplaza continuamente para vender eso, alcanza a 450,000 personas más o menos. Si es que se entregara el bono solamente a estas personas, 50,000 personas se hubieran quedado sin recibirlo, si es que se dio ese bono. Entonces vemos ahí cómo todos los sistemas sociales, toda esta falta de recursos, efecto de no tener ingresos petroleros ni tributarios, mientras que si hay enriquecimiento del otro lado, lo que se traspasa inmediatamente es que no haya recursos como para sostener a las personas más vulnerables, ¿no? Ni con el tema del desempleo, ni con el tema de transferencias monetarias directas. Y claro, ahí vemos totalmente la afectación a este grupo tan vulnerable. Entonces, claramente se dejó a estas personas a su suerte, y recientemente elaboramos un pequeño levantamiento de información y vemos que los barrios en los que, las administraciones zonales en las que más hay un número de contagios registrados, que también no podemos confiar en la información de la que nos otorgan, pero es la que existe en este momento,
claramente son barrios en los que el trabajo autónomo es una característica aquí por lo menos en Quito. Entonces, en función de eso vemos que la presión económica sí tiene una relación o por lo menos una correlación con con el tema de contagios, y es algo que claramente exacerba desigualdades y muestra cuáles son las medidas que se tomaron en el gobierno. El gobierno ecuatoriano se hizo un harakiri al poner ese candado para no poder tomar o disponer de los fondos que tienen en el Banco Central, o sea, este endeudamiento interno. Pero hay muchas personas también que dicen que se ha abusado también de ese endeudamiento interno cuando se han tomado fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué opinas, Nicolás Oliva? A ver, yo creo que el tema del financiamiento interno, Ujú. básicamente lo que no podemos caer, yo creo que el primer mensaje importante a la ciudadanía no es que porque no podemos caer en las famosas soluciones de esquina, es decir, o dejo que todo, puedan hacer todo con el financiamiento interno, o simplemente me corto la mano, ¿no es cierto? O sea, ningún país ya cuando entre en un proceso de desarrollo llega a esas soluciones de esquina, ¿no es cierto? Eso es típico del borra y va de nuevo, o sea, por poco, porque hay, esto a los conservadores les encanta, ¿no? Porque hay corrupción, entonces démosle pena de muerte a los corruptos. O sea, son campeones para hacer soluciones binarias, fáciles, o sea, lo más fácil es ponerla a lo peor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo ideal para que un país tenga desarrollo es manejar los recursos de forma correcta, sin el exceso que se podría haber generado en algún momento sobre el financiamiento interno, ¿no es cierto? Pero la base del financiamiento interno, César, para que la ciudadanía nos entienda, es que ¿por qué la banca privada, digamos, funciona bajo unas reglas claras que se llama bueno, hemos explicado aquí, creo que hemos conversado contigo, esta idea de que la banca solo necesita una porción de su capital o de sus depósitos para dar crédito, ¿no es cierto? Lo que se llama la reserva fraccionaria. ¿Por qué si la banca privada funciona así, la banca en dolarización ha funcionado así 20 años, por qué la banca pública no lo puede hacer? Entonces, esta idea de la independencia del Banco Central básicamente es una idea política, ¿no es cierto? Es una idea política para tratar de quitar legitimidad a las políticas redistributivas, ¿no es cierto? Entonces, si partes de ahí, entonces, claro, si hay excesos en la banca privada o en la banca pública, ¿por qué no hay excesos en la banca privada? Entonces, partiendo de esa noción, lo que hay que entender claro es que la generación de crédito siempre interno o deuda interna siempre se la puede hacer. Lo único que hay que velar siempre es que esa deuda que se genera no comience a alterar el equilibrio externo. Me hago explicar. Por ejemplo, si yo doy un crédito, ¿no es cierto?, para los agricultores que crean, digamos, bienes que evitan que se importen primero y además hacen que el dinero circule al interno, ese crédito es virtuoso, no va a pasar nada en la economía, no hay un exceso de oferta monetaria como se quiere vender o que ya la dolarización va a quebrar. Pero si yo doy un crédito estatal, ¿no es cierto? O expando el balance del Banco Central y ese balance llega a la banca privada y la banca privada da créditos a comprar el auto importado, lógicamente ahí entramos en problemas serios de cuenta corriente o restricción externa, digamos, en general. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre el IES no tiene ningún problema de que el Estado preste al IES, o el IES le preste al Estado, mejor dicho, el BIES en este caso, ¿no es cierto? Siempre y cuando el Estado precautele que el crédito que genera desarrollo, primero, alimenta la economía interna, no se va vía fuga de importaciones. Y segundo, además, algo importante que se debe tener en cuenta. Cuando uno contrata una deuda, debe tratar, y sobre todo una deuda externa, en la mayoría de los casos, la deuda externa debe ser una deuda que ahorre en el futuro la salida de dólares o cree las condiciones para que entren más dólares de la economía. O sea, si yo me endeudo en deuda externa para pagar lo que hacen aquí, pagar las importaciones, es una barbaridad. Pero si yo me endeudo en deuda externa para hacer una hidroeléctrica, es válido, porque yo sé que en el futuro
la generación de la energía o la refinería, digamos, me va a ahorrar dólares. O sea, va a ser una inversión altamente productiva. Entonces, si el BIES estaba prestando al Estado, primero, y estaba dando para créditos productivos, yo no le veo ningún problema. O sea, no, es simplemente politiquería disfrazada de economía. El problema va a ocurrir si es que nosotros seguimos expandiendo los créditos y liberamos del sector externo, o se sigue, o comienza a generarse una préstamo del BIES, ¿no es cierto?, o de toda la banca pública, para que la banca privada siga prestando a los concesionarios de automotrices. O sea, en el fondo parece que es crédito privado, pero en el fondo lo que hay es que la expansión del balance del Banco Central genera que se expanda también las importaciones. Entonces, para mí esa es la razón. O sea, nunca hay que ir soluciones de esquina. Es una estupidez hacer las soluciones de esquina que nos ha puesto el ministro Martínez. No les presto nada, o sea, cierro la llave y les dejo que se mueran. Y la otra, obviamente, que está mal también, dejar que todo vaya a importaciones. Entonces, yo creo que si se sabe manejar la política económica, es beneficioso. Las soluciones de esquina nos llevan simplemente al desastre. Claro, pero o sea, parece que están haciendo un esfuerzo, Nicolás, eh, por Nicolás Oliva todavía, que están haciendo un esfuerzo por terminar un país, por dejarle quebrado, porque como bien dices tú, hacer una hidroeléctrica, por último es lo típico que hacemos los común de los mortales, ¿no? Comprarnos una casita rentera para que con los arriendos se vaya pagando sola, más o menos, así. Pero eso es lo que se hace cuando se invierte en obras. Pero parece que es una visión económica, y ya voy con Nicolás Larrea. O sea, ¿qué visiones de economía son las que se están poniendo en juego en este momento de pandemia? Genial. Yo acá, para cerrar un poco lo que había arrancado a charlar en el segundo tramo, digamos, de esta discusión, y que me parece bastante relevante y topa justamente con estas concepciones que aparentemente son objetivas, son técnicas y están completamente desinteresadas, ¿no? Parece que eso fuera justamente lo que sucede con el ámbito económico. Vemos que por digamos, a tal punto estamos nubilados, sesgados, la teoría misma neoliberal, esta teoría el recetario sí, fondo monetarista, que no se dan cuenta, por esta visión parcializada de no englobar la economía, no se dan cuenta que terminan cayendo, de hecho, en un círculo vicioso y en una contracción constante de la economía con estas medidas. Me explico. Este afán y este fetichismo por tratar de cerrar como sea el déficit fiscal, entendiéndolo irrisorio, ¿no? Porque el tema es que se agarran a veces los cuadernos, los libros, el Blanchard, seguro ustedes no sé si lo vieron en primer año de economía, uno siempre toma libros, ¿de dónde? De Europa, de Estados Unidos, de macroeconomía, donde ciertamente el problema de restricción externa no se encuentra en esos países, no está en la mayoría, digamos, en caso de Estados Unidos ni se diga que es el que imprime los dólares. Entonces, por eso es que van y repiten recetas que en nuestros países no tienen asidero. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, la idea y mi objetivo primordial va a ser reducir el déficit fiscal, que es lo que este gobierno está tratando de hacer en Ecuador a rajatabla y sin importar lo que suceda, digamos, con el resto de la economía. ¿Esto qué implica? Que el gasto público, que la inversión pública se retrotraiga, ¿no es verdad? Entonces, hemos visto recortes en estos últimos meses en educación, en salud, o sea, algo completamente irrisorio y cínico, si se quiere, ya hasta rosa con temas morales, ¿no? En plena pandemia, pago de deuda, lo que sea, pero una retracción del gasto público, de la inversión. Ahora, lo que no se dan cuenta estos divulgadores, si se quiere, de esta doxa, es justamente que este multiplicador, porque la economía hay un concepto que es el multiplicador keynesiano. Si esto es lo que se intenta ver con lo que se intenta graficar es, bueno, el gasto público, si yo invierto $1 en la economía, ¿sí? Para que quede claro, la economía no va a crecer en $1. ¿Sí? No es lineal la relación. Existe un efecto multiplicador. La magnitud de este efecto va a depender de condiciones estructurales de la economía, pero siempre va a ser mayor a 1. Entonces, si yo pongo $1 al bolsillo de la gente va a gastar, por ejemplo, el tema de la construcción, como charlé en un comienzo. Bueno, los constructores necesitan insumos. Entonces van y van a abastecerse los insumos. Bueno, los proveedores de ellos, a su vez, van a gastar en alimento y así se verse. Entonces,
existe un efecto expansivo que trasciende la linealidad propia de ese gasto público, ¿sí? Ahora, lo que no se dan cuenta es que muchas veces, en realidad, eso también funciona a la inversa. Entonces, si yo saco $1 de la economía, entiéndase a través de gasto corriente, los salarios de los funcionarios públicos o de la inversión pública, yo saco $1, la economía no se va a retrotraer en $1, sino más. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Yo pienso, racionamiento lineal, retiro plata, ¿no? Para ahorrarme y así tratar de reducir mi déficit fiscal. Pero lo que no estoy viendo es que la contrapartida es que estoy contrayendo aún más la economía. Y si contraigo más la economía, ¿qué quiere decir esto? Existen menos transacciones en la economía y por extensión, la capacidad recaudatoria del Estado también cae, porque tengo menos posibilidades de cobrar impuestos. ¿Me explico? Entonces, por un lado, brillante, retraigo la economía, retraigo el gasto público, me estoy ahorrando unos pesitos, unos dólares en el caso ecuatoriano, pero por el otro también mi recaudación termina cayendo. Entonces, vemos esta paradoja, sí, tan ridícula, que no cierra. Entonces, ¿qué es lo que siguen haciendo? Brillante solución. Bueno, sigo recortando el gasto público, sigo recortando la inversión, a ver si en algún momento me cierra como me cierra. Hasta eso, la economía en el borde, en el tacho de basura, digamos, el tejido productivo completamente afectado. Y acá es donde ya me aboco para digamos, tratar de cerrar esta idea del pensamiento económico. Acá está, se discutió mucho en Argentina, y creo que en Ecuador por ahí no se puso en términos tan dicotómicos, pero esta idea de, bueno, ¿es la economía o la salud? ¿Sí? Nuevamente, bueno, graficando con esto que Nico planteaba, estas soluciones de esquina, ¿no? Esta idea dicotómica, binaria, simplista, reduccionista, de fenómenos tan complejos como el económico como lo social. Bueno, ¿elegimos economía? Perfecto. Tenemos que bancarnos que la gente se comience a morir y en algún punto vamos a llegar a esta inmunidad de rebaño, ¿sí? Muy, digo, darwinista. Que no existe, que no existe tampoco. No existe. Bueno, yo ahora en este momento me encuentro viviendo en Suecia, y Suecia fue uno de los países que paradójicamente aplicó estas medidas y, bueno, lejos está de que lleguemos a esta inmunidad, ¿no?, de rebaño. ¿Y qué es lo que está de fondo, sí? Más allá de estas formas de economía o salud. Bueno, acá está una visión mixta, una visión hegemónica de la economía, que es la que se imparte en las universidades, que es la que sale en los medios de comunicación más importantes. Y esta visión entiende que el ser humano es algo, si se quiere, exterior a la economía, ¿sí? O, en el mejor de los casos, un costo de la producción. ¿Sí? Entonces, no es el fin en sí, sino el ser humano, bueno, es una variable más y si tenemos que ajustar, tenemos que ajustar. Y va a cerrar como sea. Entonces, eso es lo que está de fondo. Un discurso, una pelea de ideas, y es por eso tan importante promulgar estos espacios, ¿sí? Ahora, para mí, a mi punto de vista, lo que asaltó con esta crisis no es esta falsa dicotomía en que tenemos que elegir, sino que se está viendo, ¿sí?, se está resquebrajando la estructura de este mundo, de esta economía globalizada, ¿sí? Donde como principal característica de lo tenemos, bueno, lo que uno ve ahora es que la producción se ha deslocalizado a nivel mundial. Entonces, ya uno más como país, si se quiere industrializar, no se industrializa más en toda la cadena productiva, sino que tiene que buscar en estas cadenas globales de valor, ¿no?, también boga desde hace unos 10, 15 años, en una parte específica de la producción. Entonces, ¿esto qué genera? Que llegado el caso, como esta pandemia, donde cerramos las fronteras, donde tenemos que resguardar a nuestros países, por el hecho de que la producción esté deslocalizada a nivel mundial, no podemos ser autosuficientes en tantos países, ¿sí? Y los países del primer mundo lo estuvieron viviendo. Francia lo vivió como el tema de las mascarillas, que no podían producir porque son dependientes de China, son dependientes de los mercados asiáticos, donde se deslocalizó y se mandó toda la producción de bienes manufactureros. Y ahora, un dato fundamental, y eso se lo estuvo difundiendo mucho en Argentina para que la gente entienda, para que se logre dar batalla en estas ideas, ¿sí? El FMI, la Organización Mundial de la Salud, sacó unos datos hace una semana y media, acerca de las caídas pronosticadas del Producto Interno Bruto, del PIB, para varios países y la cantidad de fallecidos que tenía cada uno de estos países, ¿no? Y tomo casos, digamos, comparables, los sumamos después del ecuatoriano. La economía argentina, no tan satanizada por este gobierno que dañó el tejido productivo, que cerró completamente la economía. El FMI pronostica que la Argentina va a tener una caída de alrededor del 9,9% a final de este año, con 1.200 fallecidos. Estos son datos de hace una semana, ¿no? Puede haber 1.200 fallecidos. Brasil, economía, digamos, la antítesis, si se quiere, de lo que sucedió en Argentina, que, digamos, el presidente, decir que es un gobierno federal donde los
las siguientes capas, digamos, de gobierno lograron tomar ciertas decisiones, porque si todo dependía del presidente, digamos, y yo no sé en cómo hubiese terminado el país. Brasil, el FMI pronostica una caída de 9,1%, es decir, muy cercana a la de la Argentina. La Argentina 9,9, 9,1%, con 55.000 fallecidos. ¿Sí? El caso de Estados Unidos, también uno tendrá que ver en proporción a la cantidad, digamos, de población que existe en cada país. Claro. Pero aún así el porcentaje es ampliamente mayor. Para Estados Unidos se pronostica una caída del 8%, con 125.000 muertos. Si en el caso ecuatoriano, el mismo Banco Central sacó esta estadística, bueno, se puede estar cercano al 10% la caída del PIB para el 2020, con, digamos, una población como la ecuatoriana, que es incluso menos de la mitad, digamos, estamos 17 millones de ecuatorianos, de Argentina hablamos de una población de 44 millones de personas, ¿sí? 4.527 muertos, ¿sí? Hasta hoy. Entonces, esta dicotomía de que o economía o salud no están, ¿sí? Por esto mismo que estamos exponiendo las costuras y las deficiencias de esta economía globalizada, ¿sí? En el cual somos interdependientes excesivamente del resto del mundo, por ese libre mercado y que, bueno, que haya la libre competencia, cuando en realidad no existe libre competencia, existen mecanismos geopolíticos de control, como son el FMI, los organismos multilaterales, que siguen confinándonos a nuestros países y relegarnos a un rol completamente secundario y nocivo, sí, para nuestras economías. Entonces, quiero cerrar con eso y quiero que quede clara esta idea. Acá lo que está de fondo, más allá de las formas, es la cuestión de concebir o no también al Estado como un actor fundamental en la política o no, ¿sí? Y como es, y entender que el ser humano también termina siendo el fin mismo de la economía, no es un costo más laboral. Eso tiene que cerrar y creo que la crisis nos ha hecho reflexionar y enhorabuena que así sea, pero no tenemos que quedarnos solo de esta idea de reflexión, sino también intentar cambiar esta concepción que tanto daño le ha hecho a la economía. Y eso es otra cosa que también nos preguntamos, si estamos mal económicamente, ¿cómo podemos llegar a un punto en el que estamos escuchando ahí un micrófono? Un teléfono nos está sonando por ahí. Pero bueno, les decía que cómo nos puede afectar una economía cuando, cuando tenemos una alta tasa de desempleo. O sea, o sea, queremos arreglar la economía, pero resulta que tenemos muchos desempleados. ¿Cómo entender esto, Jonathan Weiss? Claro, a mí me parece que esta suerte de analogía es espectacular, ¿no? A ver, si es que entender esto del multiplicador keynesiano, ¿no? También hay que entenderlo de esta manera. Si es que las personas tienen menos recursos en sus bolsillos para poder gastar, para poder consumir, eso inmediatamente hace que no consuman. Pues como no consumen, el empresario ya no va a vender 10 lápices, lo que va a hacer es vender 8. Entonces, como ya está produciendo cada vez menos, ya no necesita 5 empleados, necesita 4. Entonces, pues, nuevamente hay otro desempleo más. Esto es producto de la serie de recortes que ha tenido el país en cuanto a inversión pública, pero también en cuanto a despidos. Y es una forma de alguna manera de deslegitimar el quehacer de lo público, ¿no? Hay que ver que no solamente hay una pugna y una disputa por, por destruir o por decir que el gobierno anterior hizo todo mal y que todo nos dejó endeudados y que todo fue una porquería, sino hay aquí una deslegitimación de lo público en cuanto tal. Entonces, por eso la recuperación del Estado como este actor que puede y tiene la capacidad de generar mejoría y bienestar para el conjunto de la población es así. Solo comente con este ejemplo, Armando. César, si tú ves en los anteriores años, y uno se pone a pensar también en los grupos económicos, también hubo un aumento de sus ingresos, hubo un aumento de sus recursos. Sin embargo, también hubo una apropiación de un mayor porcentaje de las personas más pobres en el total de ingresos, ¿no? Es decir, el pastel, del total del pastel, las personas más pobres, más vulnerables, aumentaron su tajada, ¿ya? ¿Y esto cómo se logró? Pues se hizo más grande el pastel. Entonces vimos ahí que hubo un mejoramiento. Entonces, si por un lado los grupos sí crecían, esto era porque había una posición virtuosa de la economía, ¿no? Las personas tenían más ingresos en sus bolsillos, tenían más incentivos para consumir, había una restricción de salida de importaciones, porque es fundamental pensar en que el momento en que hay un aumento del precio de las materias primas, ¿no? El petróleo, como nos ocurrió a nosotros y otras materias primas también,
lo importante es que ese dinero no se nos fugue no se nos fugue por importaciones, no se nos fugue por la salida de divisas. Entonces, restringir eso fue una posición fundamental como para que ese dinero se quedara aquí en el país. La otra fue el aumento del salario mínimo. Pero como ustedes saben, subir el salario mínimo es sumamente complejo. Sin embargo, entre 2007 y 2008 tuvimos una alza del 18%. Es la alza más grande después de la del 100% que se hizo en tiempos de Jaime Roldós. Después, básicamente fue casi nula el crecimiento del salario mínimo. Esa fue una de las medidas. La otra fue también el aumento de los salarios indirectos, ¿no? ¿Cómo aumento el salario indirectamente? Yo, como Estado, doy servicios públicos, con lo cual le ahorro esos dineros y ese ingreso a, a la población como tal, y eso me permite solventar la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Yo hago servicios públicos de salud, entonces las personas ya no tienen que hacer, en términos técnicos se denomina gasto de bolsillo, el gasto de salud, ya no tienen que gastar en una clínica privada, pueden gastar en el sector público de salud, entonces inmediatamente les deja dinero en su bolsillo para ahorrar, para consumir. Después, el Estado lo que hace es aumentar el salario del sector público, ¿no? ¿Eso qué implica inmediatamente? Como yo aumento los salarios en el sector público, el sector privado, para que no haya una fuga de sus talentos hacia el sector público, lo que tienen que hacer es hacer atractivos su oferta, entonces también aumentan el salario. Entonces, esos dos aumentos son los que permiten y dejan dinero en los recursos de la población. Después, eso, reforzar con medidas de política fiscal progresiva, como el cobro de impuestos, va a ser como una forma de configurar una suerte de estado de bienestar que funcione. Entonces, vemos cómo claramente cuando se empieza a recortar y a despedir personas, lo que se hace es romper esta cadena virtuosa y lo que finalmente se consigue es que entremos en un proceso de recesión. Y ahí, sobre todo, lo que se disputa es, en verdad se habla también mucho de cuidar al empleo, pero al momento de decir esto, lo que nos están diciendo es vamos a cuidar al empresario, en lugar de decir vamos a cuidar al empleador. Las declaraciones del ministro de Trabajo eran totalmente ya de replay, no creer, cuando decía que el Ministerio del Trabajo está para defender al empresario. Esto no es posible porque en esa relación el que está subordinado es el trabajador, pues porque el empresario puede decirle, bueno, ya, chao nomás. Entonces, eso finalmente lo que produce son una serie de posiciones en las que básicamente se va configurando una suerte de deslegitimación de lo público, deslegitimación de los impuestos, y aquí está un problema muy grave también, y es que todos estos actos de corrupción lo que hacen finalmente es decir, ¿por qué pago mis impuestos para que después estas personas se roben o haya sobreprecios o haya esta serie de situaciones? Y eso no va por ahí. Entonces, es una posición sumamente importante cuidar el tema de lo público. Y hay que ver cómo en ciertos espacios también se va configurando esta idea. Se habló del tema de la ley de ordenamiento de finanzas públicas y la ley humanitaria, pero vamos a ver quiénes fueron los que estuvieron en la asamblea. Nosotros hicimos un análisis de cuáles fueron los participantes que fueron a debatir el tema de la ley de ordenamiento de finanzas públicas y claramente se veía que había un peso fundamental ahí de las personas que defienden el orden de desigualdad e inequidad, que dicen que el Estado no debe existir más que para cuidar las finanzas de los ricos, que no debe existir más que para hacer represión de vía policial de las manifestaciones ante las posiciones de desigualdad. Entonces, ahí lo más curioso era que del total de personas que asistieron, alrededor de 6, que corresponden casi al 65%, firmaron esta carta de economistas ortodoxos, neoliberales, que lo que querían era que el Estado cobre más IVA, que vote a más personas, que reduzca más la masa monetaria, la masa salarial, y una serie de actividades más que lo que estaban apuntando es a aumentar el desempleo. Entonces vemos ahí claramente que lo que se configura es esta suerte de deslegitimación nuevamente de lo público. Se está deslegitimando lo público en cuanto a este actor que puede tener medidas redistributivas. Y ojo, aquí también cuando ocurrió esto de la emergencia sanitaria, me parece que si bien tenemos una apuesta siempre por política fiscal, al momento de tener diálogo y debate con otros compañeros y colegas, llegamos a la conclusión de que no era pertinente en ese momento una política fiscal de ese estilo sin antes generar liquidez en la economía. Entonces ahí era fundamental tener los mecanismos del Banco Central, que nuevamente en la ley de fuente productivo se quitaron. Y después sí encaminados al tema impositivo.
Y ya para un poco finalizar esta intervención, me parece que no solamente está en juego la visión de economía que está en juego, sino una visión de qué sociedad está en ciernes en la vida. Entonces, a mí me parece que un autor que sin ser económico necesariamente es más del corte antropológico, Edgar Polanyi, muestra cómo estas personas que quieren que el Estado básicamente no exista y que no tenga intervención en la economía, no es verdad, porque lo que quieren es que el Estado tenga intervención en la economía, pero para beneficiar a ciertos sectores y para perjudicar a otros. Entonces, la imposición de la lógica de mercado, de la competencia, es una lógica impuesta por un Estado que por lo que pugna es porque el mercado se imponga a la sociedad. Entonces, en ese momento se hicieron leyes para hacer de mercancías que no eran mercancías, mercancías, ¿no? En eso está el trabajo, la tierra y el dinero. Entonces, hacer de esas mercancías dinero implicó un mecanismo y ese mecanismo fue básicamente elaborar leyes. Entonces se elaboró la ley del parcelaje, la ley de los pobres y la ley del acuñamiento de monedas. Entonces todo eso en Inglaterra, ¿no? En siglos anteriores. Entonces finalmente vemos que eso lo que produjo es el rol del actor Estado para beneficiar a una élite económica y que nuevamente ahora vemos cómo se configura un Estado para que beneficie a esta élite económica. Entonces, lo que hacen básicamente es hacer que esto funcione y ya lo sabemos, pero lo que tenemos que analizar nosotros es cómo van construyendo todo ese entramado. Entonces, ir a los medios de comunicación, esta sobre representación que tienen en los medios de comunicación tradicionales es abismal. Entonces, por eso ahí es importante estos espacios que están disputando ese generar de marcos de sentido, de que la ciudadanía esté informada. Es fundamental que se tengan, que se repliquen y que se dibujen y que se multipliquen. Es pero vital para que esto sea contrastado. Lo mismo también las investigaciones, de ahí los centros de investigación son fundamentales, pero también nosotros es muy curioso cómo también hay estos otros centros de investigación que terminan beneficiando el status quo y terminan siendo una caja de resonancia de las políticas neoliberales. Entonces, eso claramente lo que está produciendo es que se configure un orden de desigualdades en la sociedad, en los países. Entonces, ahí es importante ver cómo van configurando todos estos procesos que lo que derivan es que haya todo un marco de sentido para que sean estas posiciones. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si es que hubiéramos, perdón, me iba un poco de lado. Hay estos centros de investigación que también hacen investigaciones para decir que sí, que la economía debe debe ser reducida al Estado, que no sé qué, que no sé cuánto. Incluso universidades, ¿no? Muchos grupos económicos que universidades hacen eso. Pero también a mí me pareció muy curioso de que una universidad hizo un estudio del SPOL sobre cómo el IVA es progresivo. El IVA es progresivo porque comparaba el nivel de IVA de las familias con su consumo. Entonces, claro, quien más consume, más paga. Entonces, por eso, al final su conclusión era que había que subir el IVA más de lo necesario. Entonces, claro, vemos ahí cómo se juega con los datos, se juega con la academia y finalmente se pone esto en disputa. A mí me parece que hay que tomar en cuenta cómo se van armando y configurando todos estos espacios. Y ya finalmente me parece que va a ser fundamental que siempre existan posicionamientos a tal punto que me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si es que hubiéramos tenido esta misma fuerza en agosto de 2018 cuando teníamos la ley de fomento productivo, que fue lo que básicamente nos catapultó hacia el desastre económico al que nos está llevando el ministro de las cámaras empresariales y que ¿qué hubiera pasado si es que se hubiera logrado frenar eso? ¿Qué pasa si es que se hubiera logrado frenar esa ley de fomento productivo? Finalmente ya no es algo que ocurrió, pero sí en retrospectiva, pues uno analiza cómo ahí la pugna y la unión también es muy importante. Al mismo tiempo, en este artículo de, de quienes participaron en la asamblea, veíamos cómo había una como suerte de armonía entre, entre los los actores del neoliberalismo, ¿no? Había una suerte de ir en conjunto, mientras que los actores que fuimos de parte de una noción más heterodoxa, más de Estado, más de política pública, fuimos dispersos. Entonces me parece que ahí también hay que llamar mucho a generar procesos de entroncamiento, ¿no? De dejar de lado muchas veces el querer figurar, el querer posicionarse sin importar lo que pase a nivel de país y ahí es importante ver qué
qué alianzas se pueden hacer. Entonces, claramente en este pequeño artículo se mostraba cómo las personas del lado heterodoxo, cada una iba por su lado, mientras que las personas que iban a lo claro, a que el Estado, a crear y financiar. Tuvimos algún inconveniente con Jonathan. Eh, bueno, para ir finalizando este panel que parece que se desconectó, tenemos algún problema con Zoom. También no sé si me están escuchando los compañeros, no. Vamos a retomar en un momento. Se fue. Ya estamos de nuevo acá. Bueno, yo decía que para ir finalizando, voy a solicitarles a cada uno de ustedes en unos 3 minutitos nos den sus conclusiones de qué medidas debía haber tomado un gobierno como el ecuatoriano para velar por el bienestar de la gente. Estimado Nicolás Oliva, por favor. Gracias, César. Bueno, primero creo que la idea que les quisiera dejar antes que nada es que la política actual no se va a solucionar. Es decir, la solución que nos están proponiendo no nos va a llevar a la prosperidad. Hay que ver el caso de Grecia, hay que ver el caso de España, ¿no es cierto? Te inducen un coma con la esperanza de que vas a en un tiempo resucitar, no sé, eso no va a pasar. Eso que lo tengan claro y yo digo, hay que pensar muy bien y esto va para peor. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, hay, como decía Nico, hay alternativas. Sí hay otras alternativas, esa es la segunda idea. No son alternativas populistas, no son alternativas socialistas, comunistas, castrochavistas, ni nada por el estilo. Son soluciones que consideran la economía política, primero, como él mismo decía, y segundo, también son técnicas. No es que nos estamos inventando y estamos aquí haciendo demagogia económica, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante. Lo que se necesita es liquidez al Banco Central, liquidez que dote el Banco Central de liquidez a la economía. Eso no va a votar a la dolarización, digamos, o va a explotar la dolarización, todo lo contrario, yo creo que le va a salvar si es que se toma eso, controlar el sector externo y un estímulo mucho más fuerte de gasto público. Hay que revertir esa ley de flexibilización laboral. Eso es urgente para el siguiente gobierno. O sea, eso nos va a llevar simplemente a lo que le llevó a España y a Grecia, es decir, a unas condiciones tan paupérrimas donde no hay consumo, que al final el déficit fiscal va a seguir siendo el gran problema, es lo que pasa, son objetivos que se llaman móviles. Mientras más le persigo al déficit, más se me escapa, ¿no es cierto?, el déficit fiscal. Entonces tenemos que cerrar, dar liquidez, cerrar la importación. Vean el choque externo que hubo en el 2015-16. La respuesta fue esa, se recaudó más de $1.000 millones en salvaguardas. O sea, fue un ataque a la tasa de ganancia de los importadores. Y se contuvo el salario. Entonces, yo no creo que hay que inventarse nada. Veamos lo que dio resultado en la última etapa del gobierno anterior, 2015-2017. Fueron políticas claras, pragmáticas y que alimentaron eso. Necesitamos fortalecer al Estado, poner a salvaguardias, poner aranceles y activar el gasto público en lo mejor que se pueda. Listo, gracias. Nicolás Larrea, por favor. Sí, yo voy mucho en esta línea y primero quiero recalcar que lastimosamente esta receta, ¿no?, que se sigue aplicando y que ya, digamos, o sea, hasta el cansancio se le aplicó en los años 90, vemos un resurgir nuevamente con aires renovados, como siempre, con esta cara, como decía el presidente no amable del FMI, como que como que cambiaron sus preceptos. Vemos lastimosamente que el rumbo del país, por lo menos en estos meses, no va a cambiar en absoluto, no van a implementar otro tipo de políticas. Un claro ejemplo es este grupo de asesores económicos, ¿no? Donde la pluralidad desapareció completamente del panorama. Son tres, sin responsabilidad alguna también, ¿no? Es esta cuestión de ni siquiera tienen un contrato o están, digamos, con esta palabra de honor, asesorando al presidente, al ministro de Economía, negociando cosas tan importantes como la deuda externa ecuatoriana que nos compete a todos nosotros, y sin un contrabalance de otro punto de otra perspectiva económica. Digo,
los tres economistas con sus ciertos matices apuntan para el mismo lado, y es el lado que se viene sosteniendo sistemáticamente desde hace 3 años, ¿no? Entonces, yo acá lo que digo, y vengo esto, digamos, sugiriendo en línea con muchos colectivos, como el Observatorio de la Dolarización y tantos otros colegas que están planteando esto, que lo primero que hay que hacer es frenar el drenaje de la economía. Es decir, hay que ver al problema en este momento tan claro que potencialmente puede hacer implosionar nuestro sistema monetario y por ende después afectarnos tan drásticamente a las vidas de los ecuatorianos. Es el sector externo. Los dólares se están yendo, se está, de hecho, secundando esta salida de dólares, como comenté en un comienzo, con la disminución del impuesto a la salida de divisas, sin controles algunos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Nuevamente, bueno, con aranceles, ¿sí? Con barreras arancelas se puede gravar a los bienes suntuarios para recaudar también, ¿cómo se llaman? Recursos, impuestos a las grandes ganancias. En Argentina esto se está debatiendo, ha tenido mucha oposición por parte de, obviamente, el lobby económico, ¿no? Pero por lo menos se puso en la mesa del debate. En Ecuador, lastimosamente, son pocos los colectivos, bueno, a ver, son muchos los colectivos que plantean, el tema es que no tienen esta resonancia en los medios de comunicación, ¿no? Lastimosamente, cuando uno sale a hablar de esto, lo tachan ya de socialista, marxista, leninista, luxemburguista, ¿no? Es ahí donde tienen que encontrarse los recursos. Lastimosamente ya el mismo sector público no puede financiar al Estado, ¿sí? Que eso es algo clave y es algo que tenía que darse, y se tiene que revertir estas leyes de urgencia, ya, digamos. Y otro tema que lastimosamente no existe la voluntad política es el dinero electrónico, ¿sí? Es algo clave y que desde, digamos, el grupo político al cual pertenezco lo venimos tajantemente y venimos recalcando hace mucho, que es era el mecanismo ideal para llegar a aquella gente, a los más desprotegidos, al sector informal, que es tan amplio y tan grande en el país, con estas transferencias monetarias. Y por un interés político, que era un negocio, la banca privada terminó haciéndose de este dinero electrónico, que en este momento sería fundamental, sería importante, ¿sí? Entonces, por ahí creo que va un poco, y también haciendo papel en la línea de lo que plantea Nico, ¿no? Entonces, esto, liquidez, inyectar liquidez, gasto fiscal, ya urgente. Jonathan Baez, por favor, tus conclusiones. ¿Qué medidas deberíamos haber tomado? Bueno, la medida que debió haber tomado el gobierno era no estar este gobierno, porque un gobierno capturado por la élite empresarial claramente iba a punar por los intereses del sector empresarial y no por el sector de los trabajadores. Entonces, ahí hay un error de partida de parte de las personas que planteamos alternativas, y es que pensamos que ellos en realidad quieren solucionar esta situación, y no es así, lo que quieren es exacerbar. Estoy completamente de acuerdo con lo que dicen los colegas, los compañeros, y es que hay que generar 3 procesos. El mecanismo de liquidez al Banco Central, eso implica hay que recular en la ley de fomento productivo. A mí me parece que toda debe ser derivada. Yo estoy de acuerdo en que no hay que tomar soluciones de esquina. Sin embargo, me parece que esa es una ley nefasta, artículo por artículo, así que me parece que esto debe derrumbarse, y debe derrumbarse para que ocurra. Sin embargo, el analista Andrés Arauz plantea un mecanismo interesante, que es el tema del sobregiro del Banco Central, que puede ser el Ministerio de Finanzas, para sostener la cadena de pagos. Entonces, me parece que ese es uno de los puntos fundamentales. Segundo, en una visita que hacía Alberto Fernández a Alemania, Angela Merkel le decía: el problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar impuestos, así que hay que generar un impuesto a la riqueza fundamental en este periodo. Lo cual también me lleva un poco a pensar qué pasó con la ley, con la consulta popular, en la que la ley de plusvalía fue eliminada de una manera tan sencilla y fácil. Y claro que ahora estamos viendo cuáles son los resultados, ¿no? El sector construcción pues también está muy afectado, entonces no tenía nada que ver con la ley de plusvalía. Entonces, eso, impuestos a las derechas económicas, liquidez, reculeo en este momento, recular en el área de fuente productivo, y generar de alguna manera una renta mínima para las personas que se queden en casa, ¿no? Entonces, eso me parece que hubiera evitado varias situaciones difíciles. Y también tomar en cuenta la situación estructural, ¿no? En condiciones de hacinamientos en vivienda, y por ejemplo, si nosotros tomamos la encuesta de vida, vemos que hay sectores, vemos que hay familias, hay hogares que no tienen refrigerador,
Entonces, ¿cómo le pides a esas personas que queden en casa durante 15 días cuando no tienen esto de aquí? En la sierra un poco más que en la costa. Entonces, son personas que viven del día a día y que compran día a día los alimentos, diferente a un privilegio de poder ir al supermercado o al mercado. Supermercado que sí permanecen abiertos y mercados que no. Mercados que sí los cerraron, yo no entiendo por qué. Eh, Esos hubieran sido como algunas de las posiciones, ¿no? Entender las desigualdades estructurales que sufre un país como el nuestro y que nos falta mucho por alcanzar. Entonces, esas tres medidas para mí hubieran sido las más adecuadas y atinadas como para tomar en cuenta. Y de ahí también me acojo también al tema de, para mover las transacciones internas, el dinero electrónico hubiera sido una medida fundamental que podría evitar esto, pero bueno, también fue capturado por el sistema financiero, ¿no? Y yo creo que ahí también una de las medidas fuertes y fundamentales, inexorables para nosotros los que estamos en estas posiciones, es intervenir más en estos espacios, divulgarlo más, no permitir que las posiciones de ciertos actores que lo que disputan son procesos de desigualdad en la sociedad, estén en todos los espacios. Me parece que eso va a ser fundamental. Entonces, continuar con las investigaciones, con los análisis, me parece que es una labor también del sector académico que debemos estar siempre presentes ahí en ese sentido. Así es, eso con una voluntad política buena, con una buena voluntad política, con gente que realmente quiera a este país, con gente que no esté viendo por sus intereses, pues obviamente tendríamos ese tipo de medidas. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a Nicolás Larrea Ávila, gracias a Nicolás Oliva, gracias a Jonathan Baez por habernos esclarecido algunos temas económicos sobre lo que se pudo haber hecho en tiempos de pandemia y que era posible, que no crean que no, sino que había la voluntad política nada más. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros agradecemos a todas las personas que se conectaron a este panel y será hasta una próxima oportunidad en un nuevo panel con otras voces. Y a ustedes muchísimas gracias y esperando que siempre estén con nosotros aquí en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Jonathan. Un abrazo. También, abrazo.